Hola a todos. Bueno, después de mucho tiempo, más de un año que no publico videos en mi canal de YouTube, finalmente lo hice. Me lleva mucho tiempo porque son PowerPoint que trato de buscar información relevante, justificada, y voy teniendo la idea durante mucho tiempo. Bueno, finalmente eclosiona y bueno, resultan estos videos. Como siempre digo, son un poco aburridos, pero para los que son medio nerds o para los que están estudiando, estudiantes de veterinaria, medicina, cualquier carrera afín, profesionales o no profesionales, pero que están en el ámbito de las ciencias biológicas, eh, lo que les voy a hablar ahora es un tema muy interesante, que es el tema de las grasas saturadas y monoinsaturadas, que son los malos de la película que nunca se les da pelota, y que realmente me extraña que no haya nadie hablando de este tema en forma extensa. Y tal vez porque lleva mucho tiempo explicar de la A a la Z todos los ácidos grasos que existen, que eso es lo que yo me propongo. Hablar desde el más pequeño, como el ácido acético, la molécula más pequeña, que es el ácido acético, de los ácidos carboxílicos, hasta el ácido leico, ¿sí? Que tiene 18 átomos de carbono. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de tema de hoy. Eh, y pasamos al PowerPoint. Ahora les comparto pantalla. Ahí está. Y vamos a arrancar. Yo ahora voy a desaparecer. Ahí está. Yo ahora me desaparezco. Total, no soy importante. Ocultar video en miniatura. Bueno, lo dejo por acá arriba. Creo que ya no me ven. Bien. Bueno, las grandes preguntas que nos tenemos que hacer son estas. Si son saludables o no saludables, y si son no esenciales, o un término que a mí me gusta más, que se usa mucho en los aminoácidos, el término semi-esencial. ¿Sí? Así que ahí tenemos a la derecha el aceite de oliva, ¿sí? Y a la izquierda un corte de cerdo, grasa de cerdo, que puede ser también grasa vacuna. Vamos a ver de las dos, vamos a ver la composición de esos tejidos y vamos a ver qué nos aportan a la salud, tanto positiva como negativa. ¿Sí? Yo lo que quiero realzar es la parte positiva. Yo siempre mido el medio vaso lleno, y cuando algo me hace ruido, bueno, finalmente lo termino hablando de alguna manera en las redes o en este tipo de videos, o los colegas que me conocen en forma directa y los trato de convencer, pues soy un apasionado del tema. Así que bueno, arranquemos. Vamos a ver qué es un ácido graso esencial y qué es no esencial, y este término de semi-esencial, que es relativamente nuevo en los últimos años. Se está usando cada vez más. Cuando aprendíamos en la facultad era esencial o no esencial, punto. Lo que no era esencial era como que medio lo tirábamos en un tacho de basura y teníamos que proveerle lo que era estrictamente esencial, y entonces ahí el animal iba a estar libre de enfermedades, no le iba a faltar ningún nutriente. Esto no es tan así, porque hay situaciones de enfermedad o fisiológicas que requieren romper esta regla y hablar de semiesencialidad. Es un ácido graso esencial. Es aquel ácido graso que no puede ser sintetizado por el animal. Simplemente esa es la definición. No lo puede sintetizar el animal, sí o sí lo tiene que obtener de la dieta. Bien, el ejemplo es el típico ácido linoleico. Nos cansamos de escuchar, el NRC marca requerimientos mínimos de 1%, que tienen que tener ya desde hace mucho tiempo en el alimento, por lo menos en los alimentos balanceados, ¿sí? Como algo obligatorio que no puede faltar, ¿sí? Agregado, digamos, ¿no? Después vamos a ver que el ácido linoleico también está en las membranas celulares, y puede ser provisto por no solamente el aceite de girasol o maíz, sino también por tejidos animales. Lo mismo el ácido gamma linoleico, que es un omega 3, y nosotros no vamos a hablar en este video de ácidos grasos omega 6 y 3, que son los llamados poliinsaturados, por eso el tema iba a ser muy largo y no da el tiempo. Eh, Bien, ¿qué es un ácido graso no esencial y qué es un semiesencial? Bueno,
El ácido graso no esencial es aquel que no puede ser sintetizado por un animal, ¿sí? El no esencial es lo opuesto a esencial, es lógico, pero que ese mismo ácido graso en determinadas situaciones fisiológicas o de enfermedad, sus necesidades pueden estar incrementadas o pueden tener una acción saludable. Desconocíamos si es la que yo quiero traer acá. Por eso, mi idea es demostrar por qué estos ácidos grasos son semiesenciales, ¿sí? A pesar de que no sean estrictamente esenciales. Y lo semiesencial también es muy importante. Pasa el ejemplo en aminoácidos, es con la glutamina, que es un aminoácido no esencial, pero es la fuente de energía principal de las células intestinales y las células inmunológicas del intestino. Y el mayor consumo de glutamina se da justamente en el tubo digestivo. Bien, entonces ahí están los ejemplos que vamos a ver ahora de ácidos grasos. eh, ¿Cómo se llama? Estárico y el ácido oleico, que forman parte de los ácidos grasos que quiero hablar hoy, que son semiesenciales. Bien, y más adelante. Bueno, esta es la pregunta, la vuelvo a repetir. Es muy importante esto. ¿Es esencial sinónimo de saludable? Eso lo vamos a responder después. Y la otra pregunta, no esencial, ¿es sinónimo de no saludable? ¿No? Hay una confusión muy importante con ese tema. Yo quiero realmente demostrar que hay zonas grises. Bien, vamos a hablar ahora, vamos a hacer como un menú de lo que vamos a hablar en este video. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de conceptos de ácidos grasos esenciales. Esenciales, bueno, que esto ya lo vimos, en realidad me quedó el índice al revés. Los siguientes temas que vamos a ver son la fórmula química básica de los ácidos grasos. Todos los ácidos grasos en realidad son ácidos carboxílicos, porque tienen un extremo carboxílico que vamos a ver ahora en detalle. Después vamos a ver la fórmula química de los triacilglicéridos, o sea, cómo estos ácidos grasos se unen a un glicerol y forman el triacilglicérido o triglicérido, como le decimos comúnmente, la famosa grasa o lípido. Cuando hablamos de grasas o lípidos, estamos hablando de triacilglicéridos. Después vamos a ver la fórmula química de los fosfolípidos, y que es un triacilglicérido, nada más que se encuentran en las membranas celulares o en ciertas micelias. Y la diferencia es que en el carbono número 3 del glicerol está unido a un grupo fosfatídico y esto le da propiedades anfotéricas, es decir, que se pueden mezclar las grasas, le da la posibilidad de emulsionarse estas grasas en medios acuosos, como son todos los tejidos vivos. Eh, y justamente vamos a ver cómo actúan estos fosfolípidos en las membranas celulares y medios acuosos, y después vamos a ver dentro de estos fosfolípidos cómo actúa sobre todo el ácido oleico y las funciones biológicas que tiene. Bien. Esta es la fórmula química, ¿sí?, de un ácido carboxílico, que está compuesto por un extremo carboxílico, el ácido carboxílico, ¿sí?, y de un extremo metilo terminal. Esto es la molécula más pequeña que puede haber de un ácido carboxílico, ¿sí? Ahora bien, ¿quién está en la naturaleza con esta fórmula química? Es el ácido acético o ácido etanoico, que es el ácido graso más pequeño que se sintetiza a nivel celular, tanto en el rumen, como vamos a ver, como en las células de los intestinos, ¿sí? Entonces, el ácido acético está formado por una cadena de solamente dos carbonos, una cadena cortita, o sea, los extremos acá se juntan, el extremo carboxílico y el extremo terminal. Con lo cual, si queremos hacer una fórmula general ¿cómo se llama? De un ácido carboxílico, de un ácido graso, perdón, va a ser un grupo metilo, una N cantidad de CH2 de grupos metilos y finalmente un grupo carboxilo. ¿Sí? Eh, Bien, entonces esta sería la fórmula general. Entonces lo que vamos a ir haciendo, agregando átomos de carbono y en base a eso vamos a ir cambiando el nombre a medida que vamos aumentando la cantidad de átomos de carbono. Bien, entonces acá tenemos
los 3 ácidos grasos que forman parte de los triglicéridos, ¿sí? Cada triglicérido justamente tiene 3 ácidos grasos, ¿no? Acá estoy escribiendo una fórmula general, ¿sí? La letra N tiene que ver con la cantidad de carbonos que le agregamos, que puede ser variable. Lo que no es variable en todos los triglicéridos sí que tenemos una molécula de glicerol que está formada por 3 átomos de carbono, justamente se van a unir con cada uno de los ácidos grasos. Entonces van a tener una posición 1, una posición 2 y una posición 3. ¿Sí? Pero ¿cómo es esta unión química? ¿Cómo se forma? Bueno, es una unión de tipo éster, ¿sí? Donde el grupo carboxílico es el que se une a la molécula de glicerol y los grupos le quedan colas, las colas quedan con un grupo metilo terminal, ¿sí? Un grupo metilo terminal. Pero ese grupo carboxílico es el que se une al glicerol y el grupo metilo queda libre, ¿sí? Como cola. Perfecto. Ahora bien, pasemos a hablar de los fosfolípidos, que son re importantes. Se habla muy poco de los fosfolípidos, son fabulosos y sin los fosfolípidos no existiera, no podría existir esa interfase de agua con los lípidos, ¿sí? Y hay muchos ejemplos en el organismo de uniones o emulsiones de grasas en aceites. Una es la membrana celular que la vamos a ver. Bueno, ¿y qué características tiene el fosfolípido? Es simplemente un triglicérido. En el carbono 1 y 2 están unidos dos ácidos grasos, pero en el carbono número 3 se une a un grupo fosfatídico. Esto le da una característica polar, ya que los grupos, los ácidos grasos son apolares, y de este lado tenemos un grupo polar que hace que da la posibilidad que podamos estar en la interfase con este grupo fosfato, sea la interfase con los medios acuosos. Y las colas apolares quedan uniéndose con otras colas apolares. No hay forma de que sea de otra manera. Ahora bien, justamente, una vez que definimos que el fosfolípido es una molécula, es un triglicérido que en el carbono 3 tiene un grupo fosfatídico, vemos que el grupo fosfatídico tiene un residuo que depende cuál sea este residuo, le vamos cambiando el nombre y ahí es donde vamos a tener los distintos tipos de fosfolípidos. Por ejemplo, si yo acá como residuo agrego la colina, ¿sí? Voy a tener fosfatidilcolina, clave en la emulsión de las grasas a nivel intestinal y en cómo se forman todos los fosfolípidos en el hígado y cómo se forman también las lipoproteínas que circulan por la sangre. Todas las lipoproteínas que se circulan por la sangre están envueltas mayoritariamente por la fosfatidilcolina, que es uno de los más abundantes de fosfolípidos de membrana. Que en general está del lado externo de las membranas celulares, por ejemplo, y la fosfatidilcerina es otro, está del lado interno. Bien. Entonces, ahora, vamos a hablar de un término que es muy común, que ustedes lo habrán escuchado, esto de las cabezas polares. Justamente los triacilglicéridos van a tener una cabeza polar que va a estar formada por la unión de los ácidos grasos con el glicerol y el ácido fosfatídico y con su residuo. Esta cabeza polar en general va a estar mirando hacia el medio acuoso, ya sea el medio intercelular, por fuera de la membrana celular, fuera de la membrana celular, o en relación al citoplasma, que también es acuoso el citoplasma de una célula. Entonces, de esa manera van a estar tanto en la membrana celular del lado externo como del lado interno, estas cabezas polares. Y sus colas van a estar metidas bien en el centro de ¿cómo se llaman? Las membranas celulares y van a ser llamadas colas apolares. Entonces, en un triglicérido en este caso son fosfolípidos, vamos a tener una cabeza polar del lado del medio acuoso y una cabeza apolar del lado eh, interno de la membrana celular o de la micela, perdón. Bien. Así es como, este esquema obviamente lo saqué de internet, así es como se representa esquemáticamente los fosfolípidos de membrana. Y acá se ve claramente cómo el grupo fosfato, fíjense, acá está el átomo de la molécula de glicerol, se ve cómo el grupo fosfato mira hacia afuera, acá, en esta dirección. O sea, acá hay un medio acuoso en esta zona habría un medio acuoso. Y por el otro lado tenemos las colas apolares que miran hacia el lado opuesto. ¿Sí?
porque no pueden estar juntos, se rechazan. Entonces queda el grupo fosfatídico del lado externo y las dos patitas de triglicéridos del lado externo. Y por eso ustedes ven en los esquemas que se ven normalmente en todos los esquemas de los libros, y ustedes se cansaron de ver esta imagen, la bicapa lipídica. La bicapa es justamente porque las cabezas polares van a estar del lado externo de las membranas celulares y del lado interno del lado del citoplasma. Esta es la disposición tradicional en cualquier membrana celular. Y las colas unidas entre sí. Cola con cola, las partes apolares quedan en el centro, porque no pueden estar en contacto con el medio acuoso. Y esto es una membrana celular. ¿No es cierto? Pero ¿qué otra disposición tienen los fosfolípidos? Bueno, un medio que cuando no están los fosfolípidos en las membranas celulares, están sueltos en forma de micelias. Es esto que se forma acá. Por ejemplo, en la luz intestinal. En la luz intestinal se forman estas micelias. Por ejemplo, acá tenemos una emulsión de aceite en agua. Y de aceite en agua. Y vemos cómo las cabezas están hacia afuera y las colas hacia adentro. Incluso acá adentro puede haber ácidos grasos libres, ¿sí? Sin una cola polar. Sin, perdón, una cabeza polar, sino que simplemente puede estar sueltito un ácido graso de adentro. ¿Sí? La otra micelias que se forman es en sangre, y esto, o sea, tienen la luz intestinal, que es una emulsión de aceite en agua, y en sangre que están conformando las lipoproteínas, donde ahí tienen externamente las cabezas polares de los fosfolípidos e internamente las grasas ahí que se transforman de esa manera, escondidas dentro de la micela. ¿Ah? Bien. Ahora bien, fíjense este documento que encontré que es muy interesante, porque acá habla de todas las grasas y ácidos grasos que se necesitan en la nutrición humana, y obviamente se puede extrapolar perfectamente porque las fuentes nutricionales de las que se saca los ácidos grasos para los humanos es la misma que para las dietas caseras de nuestras mascotas, de nuestros perros y gatos, con lo cual eh, esta información es valiosísima. Y fíjense, en general esto es algo que hace muy bien la Organización Mundial de la Salud en las Naciones Unidas, donde forman grupos de expertos que se reúnen de todo el planeta y discuten un tema. Y discuten un tema y tiene validez internacional y sacan un documento. Este es del año 2008. ¿Sí? Y bueno, vamos a usar esto de base para explicar uno a uno todos los ácidos grasos. Fíjense en esta tabla, es muy interesante porque acá dan el nombre del ácido graso, el nombre más que nada contando la cantidad de carbonos que tiene, la abreviatura, la simbología, que esto lo vamos a usar mucho, y la fuente nutricional principal, y esto es lo más importante que me interesó de estos cuadros, que dice de dónde se saca cada ácido graso. Y estos, en este caso, son ácidos, vamos a empezar con los ácidos grasos llamados saturados, o sea, no tienen doble enlace, por eso el ácido oleico queda afuera. Vamos a hablar de los ácidos grasos. Ahora bien, dentro de los ácidos grasos vamos a tener de cadena corta, de cadena media y de cadena larga. Y vamos a empezar de las más cortas a las más largas. Fíjense acá que tenemos el ácido graso saturado que describo acá, el más cortito, es el ácido butírico. Pero acá me faltan dos más, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, me falta explicar algo. Fíjense otra cosa acá. Fíjense cómo la abreviatura, fíjense que son carbonos que van saltando de dos en dos. ¿Por qué no hay números impares de ácidos grasos? ¿Por qué van de dos en dos? Bueno, porque justamente recuerden que la síntesis de los ácidos grasos saturados se hace en el citoplasma a partir de la acetil-CoA, son dos átomos, que tiene dos átomos de carbono. Entonces, toda la que es síntesis de ácidos grasos se van agregando de a dos en dos esos ácidos grasos al ir agregando acetil-CoA uno tras otro. Por eso es que siempre los ácidos grasos van de dos en dos. Y tanto los saturados como después van a ver los insaturados, que también siguen elongando la cadena, agregando de a dos átomos de carbono, porque esa es la forma en que a partir del ciclo de Krebs se obtiene el acetil-CoA. Pero fíjense, hay una excepción. Acá es donde agrego dos ácidos grasos más que no están incorporados acá, son ácidos carboxílicos, y el primero es el ácido acético que les decía.
Y hay un número impar que es el ácido propiónico, y esto es muy importante porque es el único ácido graso impar que es vital importancia. ¿Por qué? Como vamos a ver, si ustedes ven, el ácido propiónico tiene 3 átomos de carbono. ¿Y quién tiene 3 átomos de carbono? ¿Se acuerdan del glicerol? ¿Quién más tiene número impar? Si utilizamos, si multiplicamos por 2 estos átomos de carbono, ¿qué molécula tenemos de 6 átomos de carbono? Sí, exactamente. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, entonces todo lo que sea parte del metabolismo del ácido propiónico puede ir a la formación del metabolismo de los glúcidos, ¿sí? Porque yo con 2 moléculas de propiónico o 2 moléculas de glicerol me transformo en una molécula de glucosa. Y acá es donde se une el glicerol de las grasas, por vía gluconeogénica puede formar glucosa, ¿sí? Así que bueno, esta es la única excepción de un ácido carboxílico con número impar de átomos de carbono. ¿Sí? Bien. Fíjense, todos estos ácidos grasos, ¿sí?, se sintetizan tanto en las células animales como en las células vegetales. Pero a partir del átomo, si yo quiero sintetizar un ácido saturado de más de 18 átomos de carbono, no puedo, ¿sí? Fíjense acá otra cosa importante, como el ácido, perdón, el ácido acético, el propiónico y el butírico, estos tres se obtienen por, no solo en el caso del butírico, de la grasa láctea, pero en general la obtención es por fermentación bacteriana ruminal o bacteriana intestinal, ¿sí? Hay organismos que producen estos ácidos grasos. En el caso del ácido butírico, que se produce en el rumen de la vaca, después se absorbe por las paredes rumen, va por sangre y termina en la grasa láctea, ¿sí? Vamos a ver, interesante, ¿por qué se utilizan ácido butírico? Bueno, eso lo vamos a ver después. Bien. Entonces, les decía que todos estos que están en este cuadro de color bordo se sintetizan en el animal y en las células vegetales. Pero estos otros solamente se sintetizan en los vegetales. ¿Pero en qué vegetales? Acá en este aceite de cacahuete o aceite de maní. Estos no tienen un valor nutricional, por lo menos reconocido, importante. Aunque algún efecto biológico seguro que tienen, además que todavía no fueron investigados. ¿Qué propiedades podrían tener estos ácidos grasos provenientes del aceite de maní? Así que, pero bueno, fíjense cómo estas grasas, vamos a centrarnos en esta parte del cuerpo, eh, del cuadro bordo. Bien, y ahora nos vamos directo a los de cadena corta, y acá tenemos, bueno, el ácido acético con 2 carbonos, el propiónico con 3 y el butírico con 4. Ya acá pueden ir dándose cuenta que con el acético podemos, con 2 moléculas de acético, podemos hacer una de butírico, que es lo que va a ocurrir. Y este es un cuadro sinóptico de un resumen de estos ácidos grasos, y vamos a empezar con, en el caso del ácido acético, el precursor del ácido butírico, como dijimos. Y puede ser sintetizado tanto por las bacterias intestinales como ruminales. Con lo cual, 2 moléculas de ácido acético me forman una de butírico. ¿Quedó claro? O sea, en definitiva, el ácido acético muchas veces está a corto tiempo como acético y termina transformándose en butírico. Y esto es clave, es fuente de energía de la mucosa intestinal, que como van a ver, todos los ácidos grasos son fuente de energía de la mucosa intestinal. Y sobre todo del colon, los animales que son más herbívoros, pero en perro y gato también hay cierta fermentación, y sobre todo el ácido butírico es nutriente de la mucosa intestinal, ¿sí? Y todos estos ácidos grasos además tienen una acción de reducción del pH intestinal, dando muchas propiedades como una actividad antiséptica con los clostridios, bacterias, las clostridiosis, los clostridium son bacterias que en general a pH ácido mueren. Entonces es muy importante bajar el pH a nivel del colon. Bien, en el caso del ácido propiónico, a diferencia al tener números impar, con 2 moléculas de ácido propiónico me formo una molécula de glucosa. Por eso, ¿sí? Por eso es importante
en el caso de los rumiantes, que producen el rumen cantidades industriales de ácido propiónico, ese ácido propiónico va directo al líquido a transformarse en glucosa, con lo cual el ácido propiónico es la principal fuente de energía de la vaca, porque el acético y el butírico van a formar grasa butirosa, ¿sí? Van a formar grasa butirosa, no van al hígado a utilizar como fuente de energía para el organismo. Bien. Entonces, esto es importante, lo que les pongo acá abajo, ¿sí? Que a nivel intestinal pueden aportarse indirectamente estos ácidos grasos a partir de los prebióticos y los probióticos agregados a la dieta. Recuerden, prebióticos son fibras que utilizan las bacterias del intestino y del colon para producir estos ácidos grasos. O directamente los probióticos, si agregamos probióticos, agregamos las bacterias que van a fermentar esa fibra, la fibra de la dieta, y me van a producir estos ácidos grasos. Bien, ahora pasemos a los ácidos grasos de cadena media, que son los que son, acá lo tenemos marcados, los de que van desde el carbono 6 hasta el carbono 12. ¿Sí? Y fíjense una cosa, de esos, ¿sí? Fíjense que hay tres que están en la grasa láctea y casualmente son el caproico, caprílico y cáprico. Son nombres muy parecidos porque cáprico viene de cabra, ¿sí? Que se descubrieron, supongo que se descubrieron a partir del estudio de la grasa de la cabra, de la leche de la cabra, ¿sí? Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, y fíjense lo mismo, el ácido butírico. ¿Qué el ácido butírico va a la leche? ¿Sí? ¿Qué tan importante es la grasa butirosa? ¿Sí? Bueno, es muy importante que piensen que estos ácidos grasos, como vamos a ver después, son de rápida absorción a nivel intestinal, van directamente al hígado, son una excelente fuente de energía en un intestino que todavía está inmaduro y que tal vez toda la vía de absorción de grasa no está desarrollada, con lo cual son moléculas pequeñas que son de fácil difusión y van directo al hígado a formar cuerpos cetónicos. Y es por eso que encontramos los ácidos grasos de cadena media en la leche, ¿sí? También están obviamente en el aceite de coco y de palma, pero esto es interesante, ¿sí? Como la grasa láctea es sana, necesitamos grasa láctea, ¿sí? Es en las leches maternizadas, por eso yo uso mucho el aceite de coco como fuente de ácidos grasos de cadena media es cuando lo necesitan, ¿sí? Más tarde, cuando empiecen a comer, ya hay alimentos sólidos, ya está. No necesitan el aceite de coco nutricionalmente, pero acá sí. Y fíjense que dentro del aceite de coco está el ácido láurico, que es otro de cadena media, que este sí tiene propiedades antisépticas a nivel intestinal, es muy bueno y es uno de los más abundantes del aceite de coco. Vamos a ver cómo se absorben estos ácidos grasos de cadena media. Fíjense eh, artículos del año 1969, cuando se podían hacer investigaciones medio invasivas. En general lo que hacían es no sé si ponerle una cánula, era en la vena porta, algo de lo que recuerdo de leer el artículo, iban midiendo la entrada de ácidos grasos, no me acuerdo la forma, creo que eran ácidos grasos que estaban marcados de alguna manera con radioisótopos o algo por el estilo, y lograron medir al ácido, creo que era el caprílico, eh, y veían hasta dónde llegaba. Bueno, fíjense, acá vamos a tener los triglicéridos de cadena media o simplemente los ácidos grasos de cadena media y vemos cómo se absorben directamente, ¿sí? Actúa una lipasa y se absorben directamente, pero no son esterificados de vuelta en la zona intestinal, sino que van directo por vena porta, van directo al hígado y en el hígado son mayormente transformados en acetato y cuerpos cetónicos, ¿sí? Otra vez, el ácido acético y el cuerpo acetónico, el hidroxibutirato, ¿se acuerdan? Ácido hidroxibutirato y butirato, ácido butírico, y el acetoacetato. ¿Se acuerdan que son los famosos cuerpos cetónicos? Y sí, porque justamente yo necesito unidades de 2 carbonos, de 4 carbonos, que me vayan a la producción de energía, ciclo de Krebs y su ruta. Y son moléculas pequeñas. Dicen que el ácido hidroxibutírico, hidroxi porque tiene que circular por la sangre,
¿Dónde va? Al cerebro. Una de las principales fuentes de energía del cerebro, además de la glucosa, es los cuerpos cetónicos. Entonces acá tengo con los ácidos grasos de cadena media una rápida absorción a nivel de la vena porta y me evito todo este largo recorrido por los vasos linfáticos y en forma de kilomicrones que van a la circulación general y tardan más tiempo en llegar al hígado. Fíjense cómo los ácidos grasos de cadena media no se elongan para llegar, en muy poca cantidad se elongan para formar un pool de ácidos grasos de cadena larga y finalmente terminar en el tejido adiposo. O sea que en general los ácidos grasos del aceite de coco, o los ácidos grasos de cadena media, más allá de su fuente, no van a depósitos grasos, sino que se utilizan rápidamente como fuente de energía por el propio hígado o si lo necesita el resto del organismo. Y ahí está el acetato y los cuerpos cetónicos. Ahora bien, vamos a ver la composición del aceite de coco. Mayormente son ácidos grasos de cadena media, ¿sí? En una proporción del 59%. Y dentro de ese 59%, el ácido láurico representa la mitad, ¿sí? Fíjense cómo la importancia del ácido láurico en el aceite de coco. Y fíjense la acción antiséptica que tiene. De ahí viene el ácido el lauril sulfato de sodio de los champúes. Bueno, de ahí viene del ácido láurico. Es la grasa que tiene acción antiséptica. Eh, y el resto, fíjense, palmítico, hay grasas saturadas. Tenemos una grasa monoinsaturada como el ácido oleico y finalmente el ácido linoleico, pero en muy poca cantidad. Eh, lo bueno del aceite de coco es que no se enrancia, para tener tan bajo nivel de ácido linoleico, el enranciamiento es mucho menor, por eso puede estar a temperatura ambiente sin problemas y está bien cerrado, por supuesto, ¿no? Así que bueno. Si pasamos a los de cadena largo, no son muchos, son poquitos, ¿sí? Son poquitos los que nos interesan, porque fíjense acá, de vuelta, estamos desde el mirístico, que es el que está en una cantidad menor, ¿sí? Fíjense que está en el aceite de coco, el aceite de palpa, en la grasa láctea, otra vez una molécula pequeña que puede servir como fuente de energía de rápida asimilación. Pero los que más nos interesan, además del mirístico, es el palmítico y el esteárico, que son los que están en más concentración. Fíjense cómo el mirístico y el palmítico, que son hasta 16 átomos de carbono, se sintetizan en el citosol, en el citoplasma. ¿Sí? El citoplasma es el sitio de síntesis de lípidos, pero llego hasta el carbono 16. Y miren esto, qué curioso, cómo el ácido esteárico tiene 18 átomos de carbono, no se sintetiza en el citoplasma. Esto es un gran misterio. Llegué a descubrir esto, que para poder transformarse del palmítico en esteárico, necesita el palmítico meterse dentro del retículo endoplásmico rugoso o dentro de la mitocondria, ¿sí? Justamente en la mitocondria es donde se produce la beta-oxidación, es al revés, ahí se queman las grasas. Pero bueno, acá hay un paso intermedio en el cual, de pronto, el ácido palmítico entra a la célula mitocondria, a la mitocondria, perdón, ahí recién se transforma en estárico. Y ya esto es una diferencia importante metabólica, que yo no pude descubrir el por qué directamente no se sintetizaba el ácido estérico dentro del citoplasma. ¿Alguna razón debe haber? Bueno, ahora calculo que viene por este lado. Bien, esto es lo que les decía. Las células animales no pueden sintetizar ácidos grasos de hasta 18 átomos de carbono. Solo pueden sintetizar ácidos grasos de hasta 18 átomos de carbono hasta el ácido esteárico. No puedo sintetizar, ¿sí?, ácidos grasos de 20 átomos de carbono, porque fíjense, acá otra vez estamos en el reino vegetal, ¿sí?, y ya no puedo sintetizar, y con grasas saturadas, el organismo no puede sintetizar ni con grasas saturadas ni con insaturadas ácidos grasos más grandes de 40, de 20, perdón, átomos de carbono. Bueno, vamos a ver el tema la transformación del ácido palmítico en ácido esteárico, ¿sí? Bueno, el ácido palmítico, como dijimos, es sintetizado en el citoplasma, ¿sí? Y el ácido esteárico en el retículo endoplásmico rugoso en la mitocondria, ¿sí?
Pero fíjense que también, lo vamos a ver después, el ácido esteárico es sintetizado por microorganismos ruminales. ¿Ustedes sabían que el ácido esteárico se fabricaba en el rumen? Y bueno, de algún lado sale también la grasa vacuna, ¿no? La grasa famosa saturada está representada por el palmítico y el esteárico, que están en abundante cantidad en el tejido graso. Y bueno, ahí es donde yo digo que es semi-esencial el ácido esteárico, porque es una excelente fuente de energía. Piensen que son 18 átomos de carbono y bueno, vamos a tener, ¿cuántos acetil-CoA? ¿Cuántos cuerpos cetónicos puedo generar a partir de 18 átomos de carbono? Entonces, como es lo máximo que puede sintetizar el organismo, tener un ácido esteárico en la grasa es fundamental. ¿Sí? Porque me aporta muchas calorías, por ejemplo, para perros de trineo, donde directamente se le agrega grasa al balanceado que le dan a la comida, se le tiran pedazos de grasa directamente, porque es tal el desgaste energético que la única forma de cubrir los requerimientos en poco volumen es dándole grasa directamente. Acá es donde le decía que el ácido estérico se sintetiza también en el rumen. ¿A partir de quién? Fíjense acá. Las pasturas tienen, en los animales del sistema pastoril, las pasturas tienen una alta cantidad de ácido linoleico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el ácido linoleico cuando llega al rumen? ¿Sí? Bueno, es transformado en un estadio intermedio y por una isomerización, fíjense que no cambia el átomo de carbono, simplemente cambia el lugar del doble enlace, y me forma un ácido linoleico conjugado, que es el famoso CLA, que hay incluso algunas leches, alguna vez se habrán vendido como CLA. ¿Y qué característica tiene esta? Que al estar conjugado cambia la disposición especial de esa molécula, ¿sí? El solo hecho de cambiar de posición el doble enlace me favorece la permeabilidad de las membranas celulares y también se descubrieron propiedades antitumorales. ¿Sí? Eso es lo que leí alguna vez en algún artículo. Entonces, esta es una novedad, que en general en las vacas de feedlot, este ácido hace que este ácido, al tener menos pasturas, las leches tienen menos cantidades de ácido liónico conjugado. Y a partir por un proceso de hidrogenación, o sea, a partir de este ácido liónico conjugado, que es intermedio, si yo le quito los dobles enlazos, me voy al ácido esteárico, es el proceso inverso. En vez de lo que hacen las plantas de sintetizar ácido liónico, acá por desaturasas, acá en este es el proceso inverso. Es una hidrogenación, pero en este caso natural que hace el rumen. Entonces el rumen también fabrica ácido esteárico. ¿Y por qué lo fabrica? Porque es importante como fuente de energía. Y no podemos desaprovechar el ácido esteárico. ¿Sí? Bueno, otra vez yo medio hincha con el tema de los protrineos, pero bueno, es un ejemplo práctico. Bien, y ahora sí pasamos a los ácidos grasos monoinsaturados. Y acá vamos a ver que a los ácidos grasos, la mayor parte de los ácidos grasos monoinsaturados son omega 9. ¿Qué es el término omega 9? Quiere decir que el primer este doble enlace, lo tienen a partir del carbono número 9, comenzando desde el extremo metilo terminal, ¿sí? Porque es ahí donde se produce el primer doble enlace y la característica es que estos omega 9 se pueden sintetizar en el organismo y los células animales pueden sintetizar los omega 9. Y los ejemplos que tenemos de omega 9 son estos tres, obviamente este gadolénico en muy baja proporción, están solamente en el aceite de origen marino, pero fíjense el oleico y el palmítico, y sobre todo el oleico, cómo están en todos los aceites y grasas. Y grasas. Y el ácido oleico no está solamente en el aceite de oliva, sino que está también en las grasas animales. Si comes grasa animal, vas a tener ácido oleico, así que quédate tranquila. Si no tenés aceite de oliva, clavate un pedacito de grasa o dale a tu perro un pedacito de grasa, no va a haber ningún problema. También va a estar ingiriendo ácido oleico. ¿Sí? El palmito oleico, fíjense, que es el ácido de 16 átomos de carbono con un doble enlace, está en la mayoría de los aceites animales y vegetales. Pero acá en el oleico habla de todos los aceites. ¿Está? Bien. Y acá la pregunta ¿es un ácido graso semiesencial? Al estar en todos lados,
algo de esencial debe tener, ¿no es cierto? De semi-esencial, porque esencial dijimos que era que no lo podía sintetizar el organismo y necesitaba de la dieta. Bueno, fíjense acá, está representado el ácido oleico en una forma lineal y ahí está el carbono 9, ahí está el doble enlace. ¿Sí? Entonces, se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso, perdón, a partir del ácido esteárico. ¿Sí? El ácido, y esta es otra importancia que tiene el ácido esteárico, que el ácido oleico se sintetiza a partir del ácido esteárico. Sin ácido esteárico no hay ácido oleico. Y fíjense esta joyita que investigando encontré. Lo encontré porque nadie se pone a pensar, ¿de dónde viene el ácido oleico del organismo? Bueno, sí, del ácido esteárico. Es lógico, si el ácido esteárico tiene 18 átomos de carbono, ¿sí? Con una desaturasa, ahí le agrego un doble enlace, listo. Tengo un ácido oleico. O el ácido palmítico lo paso a palmitoleico, lo mismo. ¿Sí? Y tienen funciones biológicas. Bien, y en el carbono 9 a partir del átomo del carbono 9 contando del extremo terminal. Y acá, bueno, este esquemita, no me le mencioné acá esta cita, el Leninger es Principio de Bioquímica, es del año 1982, es viejísimo este libro, pero es impresionante, te describe todos los procesos metabólicos del organismo, todos, es increíble y con muchos esquemas, es muy bueno, si pueden ir a la biblioteca, está espectacular. Eh, y como habrán visto, tengo bastantes canas, por eso todavía yo leo de libros de texto, me interesa muchísimo la información que puedo haber en esos libros, que son joyitas hoy día. Y acá explica, esto es raro, no lo van a encontrar esta explicación de cómo se forma, cómo es toda la cadena de palmítico, esteárico y de esteárico oleico, ¿sí? Y cómo a partir del palmítico también se hace el palmito oleico. ¿Sí? Bien. Fíjense otra cosa, que las células animales no tienen la capacidad de agregar nuevos dobles enlaces entre el carbono 9 y el grupo terminal. Acá está el carbono 9, acá si tenemos 8, 7, 6, acá estaría el 6, 5, 4, 3 y acá estaría el 3. No pueden saturar, no hay desaturasas que transformen el ácido oleico en un ácido oleico de 3 dobles enlaces, por ejemplo, ¿no? Y transformarlo en un omega 3. No se puede. ¿Sí? No se puede. Eh, pero entonces, bueno, ¿por qué esta cuestión de, fíjate todo el recorrido que hace, ¿no? O sea, fabrico el ácido oleico dentro del retículo endoplásmico, pero primero el ácido esteárico tiene que estar sintetizado a partir del palmítico dentro también del retículo. ¿Por qué? Esa es mi gran duda. ¿Por qué dentro del retículo endoplásmico rugoso de la mitocondria tienen que sintetizarse estas moléculas? Bueno, algo de ahí, no sé si será la protección de la mitocondria, no lo sabemos, pero sí se produce en esos lados. Acá puse ácido estérico, esteárico, digamos, sería el término, acá no hay un error. Bueno, sigamos con lo mismo, ahora volvemos a nuestro esquemita del fosfolípido. Y fíjense que acá nosotros tenemos a la molécula del ácido oleico en forma lineal, ¿sí? Pero esto es una representación esquemática. Como lo vemos acá, fíjense que acá describe un ácido saturado en posición lineal y esto como en una patita doblada. Fíjense cómo acá lo representan en su situación más real, que es la del estado natural, en la cual la presencia de un doble enlace genera una estructura tridimensional diferente, dejando espacios. En vez de tener un sistema lamelar, como se dice, de empalizada, donde vos tenés una placa, una lámina al lado de otra representando los ácidos grasos saturados, cuando hay monoinsaturados o poliinsaturados, cambia la estructura de la membrana celular porque justamente se forman espacios. Este triangulito representa el espacio que se puede generar entre dos ácidos grasos. Puede ser perfectamente ocupado por una proteína e incluso el que haya un doble enlace puede hacer que esta cabeza polar tenga otra dirección o otra acomodación, ¿sí? Y hacer que entre una proteína también del lado de afuera de la membrana. Y cuando cambian los ácidos grasos de la membrana celular, también cambia la disposición de sus cabezas polares, ¿sí? Por un sistema así de movimientos, un sistema físico. Piensen que esto es como, imagínense que las cabezas polares sean como
como globo flotando en una pileta. ¿O vieron el protector de pantalla de Google donde las pelotas van rebotando para todos lados? Bueno, imagínense cabezas polares rebotándose unas con otras, acomodándose como en un gran colchón de pelotas ahí flotando en el agua, y en el medio de todo eso proteínas donde tratan de buscar su mejor lugar para acoplar la cerradura, que dejar la cerradura donde después va a venir la llave, que va a ser, por ejemplo, una hormona. Es lo que quiero explicar ahora. Y acá fíjense cómo es una membrana celular. Si este es un esquema también que saqué de internet. Y fíjense como que hay todo tipo de proteínas con distintos tipos de funciones. No vamos a hablar de eso ahora. Pero fíjense cómo el lugar específico donde hay una proteína quiere decir que es un lugar donde un grupo de ácidos grasos, de fosfolípidos, lo dejaron estar. ¿Sí? Entonces, los ácidos grasos son como el colchón, la colchoneta, donde se van amoldando esas proteínas que tienen funciones biológicas. Entonces, la ubicación de las proteínas está estrechamente relacionada a la composición de los ácidos grasos de esos fosfolípidos. Y eso es lo más importante que quiero remarcarles. ¿Y por qué el ácido oleico, con solamente un doble enlace, cambia la estructura tridimensional? Y ya eso le da propiedades que no tiene el ácido esteárico dentro de la membrana celular. Fíjense acá cómo, comparando con ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Fíjense cómo ya la estructura en un solo doble enlace, fíjense cómo cambia la estructura tridimensional. Fíjense con dos dobles enlaces y con tres dobles enlaces, en el caso de ácido linoleico y del linolénico. ¿Sí? Fíjense cómo cambia la configuración espacial. Y lo mismo el ácido que le decía, el ácido linolénico conjugado, al tener una posición diferente de la molécula, también cambia la estructura tridimensional y eso le da nuevas propiedades de mayor permeabilidad. Bien, y acá está el artículo por el cual le damos un ejemplo de la función biológica que puede tener el ácido oleico con respecto a la presión arterial. Fíjense que como este artículo dice que el contenido de ácido oleico es responsable de la reducción de la presión sanguínea que es inducida por el aceite de oliva. O sea, el contenido de ácido oleico del aceite de oliva me reduce la presión arterial. Y obviamente en humanos, pero recuerden que las mascotas domésticas también tienen presión arterial alta, sobre todo los pacientes obesos. Cuando hay una insuficiencia renal, el riñón está con hipertensión renal, un mecanismo fisiopatológico de hipertensión genera más daño renal, con lo cual es fundamental regular la presión renal en los pacientes con falla renal. Entonces el ácido oleico me sirve un montón para luchar contra la presión arterial. Vamos a ver el mecanismo por el cual. Y acá entramos en una parte donde los biólogos de esto se lo saben de taquito y los veterinarios empezamos a ver esos términos químicos y medio que salimos escapando, sobre todo los que hacemos clínica, yo hago nutrición clínica, no soy investigador, no ando detrás de esos nombres difíciles que tienen todos los papers que a veces pasamos medio de largo. Eh, yo soy más un divulgador científico que trata de explicar con palabras sencillas para que lo pueda entender desde un estudiante de veterinaria hasta un veterinario recién recibido o alguien que no tiene idea del tema, no le interesa el tema, pero de pronto le sintió curiosidad y quiere ver este video. ¿Sí? Bueno, acá es donde entran las palabras difíciles. Es el ácido leico en la membrana celular. Bueno, regula la actividad del sistema adrenoreceptor, puse esta palabrita, receptor, alfa 2A, acoplados a la proteína G adenilciclasa, esto. ¿Sí? Bien. ¿Por qué quiero que quieren quedar claro? La palabra receptor, y que va a ser una proteína, va a haber un receptor en esta membrana celular, ¿sí? Va a estar acoplado a otra proteína llamada proteína G, que hay un montón de proteína G, que va a estar del lado interno de la membrana celular, y que van a estar modulando la estructura de los lípidos de la membrana plasmática. O sea, el ácido oleico, como parte de un fosfolípido, y modula la estructura de los líquidos de la membrana plasmática. En esa modulación hace que un receptor, como lo puede ser un adrenoreceptor, que los adrenoreceptores son los que regulan la presión arterial, quede bien ubicado para que pueda venir justamente, por ejemplo, la adrenalina y unirse a ese adrenoreceptor y generar, por ejemplo, en un receptor adecuado, una vasodilatación. Entonces,
estos sistemas, estos complejos de receptor y proteína G, están en todas las membranas celulares. Hay millones de esos. Y bueno, el ácido oleico hace que ese receptor pueda estar bien acomodado, ¿sí? Como cuando uno se acomoda, ¿vieron? En esas piletas donde están esas gomas de autos, o esas, ¿cómo se llama? Hay unas camillas flotantes en las piletas de natación que uno se pone a tomar sol arriba de la colchoneta. Bueno, esto es lo mismo. Hagan de cuenta que ustedes son la proteína y el colchón es los ácidos grasos y los fosfolípidos. Esto es lo mismo. Eh, bueno, en estado libre o esterificado, el ácido oleico puede modificar las propiedades biofísicas de las membranas, aumentando específicamente la propensión de fase de la membrana no lamelar. Recuerden que lo que hablaba de lo lamelar. Lamelar quiere decir en forma de empalizada. Bueno, lo que hace es que aumenta la propensión de fase no lamelar, es una fase donde hay mayor permeabilidad de membrana. Y por último, esta modificación afecta al acoplamiento de importantes proteínas de transducción de señales asociadas a las membranas celulares. Estas proteínas de transducción de señales, justamente hablando de la proteína G, implicadas en el control de la presión arterial, ¿sí? Indicadas ahí acá me está puesto, como las proteínas G. ¿Sí? Es lo que estaba hablando de las proteínas G. Bien. Y acá el dibujito, obviamente medio un chino, pero fíjense la membrana celular, con todos los fosfolípidos, y fíjense cómo de pronto se intercepta en el medio, hay una proteína, que es el receptor, ¿sí? Perdón, está unido a la proteína G, que acá está en verde, y cómo al unirse la epinefrina, o sea, la adrenalina, a este complejo de moléculas, genera una inducción enzimática, que acá por ejemplo hay un cambio de ATP a AMP cíclico, y ahí hay toda una cadena de reacciones químicas que finalmente llevan a la regulación genética a través de los factores de transcripción. Va al núcleo y el núcleo, obviamente, que hace el núcleo, sintetiza proteínas. Y esas proteínas tienen una acción determinada, por ejemplo, producir la vasodilatación del músculo liso de la pared vascular. Entonces, con este esquemita lo que les quería representar es eso. Como un simple palito de estos, un ácido oleico, me determina que un receptor pueda estar bien ubicado a generar todo este lío para que finalmente, digamos, el ácido oleico baja la presión arterial. Bien, ahora vamos a ver la composición de las grasas de los bovinos. Fíjense este artículo de unos uruguayos. Lo encontré en internet, no dice la fecha, pero acá está la universidad. Parece ser serio. Yo trato de buscar las cosas más serias que puedo. A veces encuentro cosas que tal vez alguno podrá decir que ¿de dónde lo sacaste? Pero bueno, parecen ser docentes de la Facultad de Veterinaria de Uruguay. Acá está la dirección, todo, el DILABE, Miguel Cerrubino. Así que, bueno, en este artículo lo que hicieron, empezaron a determinar la composición de la grasa vacuna, que es lo que yo quise investigar. Bueno, a ver, tanto que se habla de las grasas saturadas, las carnes rojas no, porque tienen grasa saturada. Bueno, vamos a ver qué tiene. Bueno, ¿y qué descubrí? Esto descubrí. Fíjense, del total de grasas, las saturadas representan el 56%. Mira vos, 56%. ¿Y mayormente qué es? Y ácido palmítico y esteárico son los dos más abundantes, ¿sí? Casi en partes iguales. O sea, mitad palmítico, mitad esteárico. Ahora fíjense, y esto es lo más interesante, como tenemos los monoinsaturados, son el 41%, y dentro de ese 41%, el 40%, o sea, la mayor parte, es ácido oleico. El ácido palmítico está en muy pequeñas cantidades. O sea que la mitad más de la mitad es saturado, perfecto, esteárico y palmítico. Pero el 40%, o sea, más que cada uno de estos por separado, es ácido oleico. ¿Sí? Estamos hablando de monoinsaturados, del ácido oleico. Y esto es lo que más me llamó la atención. Digo, wow, en la misma composición que puede tener el aceite de oliva, que tiene una proporción similar, tal vez un poco más en el aceite de oliva. ¿Sí? Pero dije, wow, entonces si comemos carne vacuna, vamos a tener ácido oleico. Bien, ahora bien, fíjense en cerdos lo que pasa. Acá encontré otro artículo
Así, es un trabajo final, un paper, una tesis, la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil. Desde octubre, acá están los autores. Determinaron el punto de fusión de la cobertura de grasa, pero para determinar el punto de fusión, obviamente hicieron toda una introducción de la composición de la grasa del cerdo. ¿Y qué descubrieron en su búsqueda bibliográfica? Bueno, solamente estos ácidos grasos, el oleico, el palmítico y el estiárico, suelen estar presentes en las grasas de reserva en cantidades mayoritariamente significativas, acompañadas por cantidades menos relevantes de ácido linoleico. ¿Sí? No tan poco relevantes, pero sí, como vamos a ver a continuación. Y acá describen los porcentajes de estos ácidos grasos y fíjense que el oleico lleva el 40-50%, otra vez el oleico, fíjense el porcentaje. Y el palmítico, que antes estaba en muy poca cantidad, entre el 20 y el 25%, o sea, casi ya se están llevando mínimo un 60% de las grasas de cerdo compuestas por el oleico y el palmítico. ¿Sí? Y el esteárico en menor cantidad, un 10%. Por eso es que se dice que las grasas del cerdo son un poquito más saludables, porque tienen menos grasas saturadas y tienen más ácido oleico, o sea que la fuente, por eso cuando vengan, cuando vieron la costillita de cerdo que viene con la grasa, también es muy rica la grasa de cerdo, así que cómanla con menos culpa, ¿sí? Pueden comer grasa, la grasa da saciedad, si comen mucha grasa se llenan y no siguen comiendo, con lo cual comer grasa es saludable, por doble razón, porque te da saciedad y por el otro lado tenés ácido oleico que te baja la presión. ¿Sí? Y tiene el ácido linoleico en una cantidad similar al esteárico, ahí empatando solamente un 10 al 20%. Esto hace que la grasa de cerdo, por eso otra vez acá, podría ser más saludable porque es una fuente de un ácido graso esencial. Pero recuerden, si tenemos un paciente, un perro obeso, no quiero ácido linoleico porque no quiero que me forme más ácido araquidónico, como vamos a ver después, porque el ácido araquidónico es precursor de sustancias eicosanoides o inflamatorio. Con lo cual, en un paciente obeso, no quiero aceite de girasol, no quiero ácido linoleico, porque ya darle un poquito de carne de grasa, ya, carne de cerdo ya tiene ácido linoleico, no necesito agregarle aceite de maíz o girasol para darle más ácido linoleico. Le puedo estar dando un exceso. Y me compite con los omega 3. Después, en menor cantidad, el palmitoleico, el alfa-linolénico, que es un omega 3, y el mirístico, pero en cantidades mucho menores. Bueno, como conclusiones, ¿sí? Los ácidos grasos esteárico y oleico deberían ser considerados como ácidos grasos semiesenciales. Y lo más importante, no debemos asociar un ácido graso esencial como es saludable sí o sí, porque el ácido, ahora vamos a ver el ejemplo, que el ácido graso linoleico es esencial, pero como es precursor del araquidónico, en su degradación de un cuadro inflamatorio, de lesión de tejidos, por cualquier patología que genere inflamación, voy a tener liberación de icosano, que es proinflamatorio. Y esto va a causar dolor e inflamación. ¿Ah? Y bueno, lo mismo, el no esencial no quiere decir no saludable. ¿Sí? El ácido oleico es no esencial y es recontra saludable porque me baja la presión arterial, miren de lo que estamos hablando. En nuestras mascotas que tienen, lo que más hay abunda es la obesidad y los cardiólogos se cansan de medir la presión arterial y ver cómo aumenta en pacientes viejos y encima gordos. Las grasas animales de cerdo y vaca son una excelente fuente de ácido oleico, que como vimos está mayoritariamente la composición de las grasas de vaca y de cerdos tienen ácido oleico, mucho más que el ácido esteárico y mucho más que el ácido linoleico. Pero bueno, la grasa de vaca que tiene mayormente ácido esteárico. Eh, entonces, como conclusión final, lo que digo es que las necesidades de ácidos grasos deben ser evaluadas no solo desde las necesidades estrictas, sino en función de un contexto de estado fisiológico y de enfermedad en pacientes de vida sedentaria y urbana. Recuerden esto, la vida sedentaria urbana, ¿sí? Genera un tipo de patologías que hace que las fronteras entre esencial y no esencial se borren y nosotros los nutricionistas tenemos que ser, y los clínicos capaces de poder elegir qué ingredientes usamos en función de las necesidades fisiológicas y enfermedades de ese animal, no simplemente si es esencial o no es esencial. Bueno, acá tienen, ahí está.
Mis contactos, obviamente, las redes sociales, en el Instagram, Facebook, acá está mi teléfono, estoy abierto a cualquier persona, estudiante veterinario de cualquier carrera, de donde sea, me escriben un mensaje de WhatsApp a este teléfono. Esta es la característica del país, 0549. Después, esto es el teléfono, la parte local de Buenos Aires. Y este es mi teléfono celular, me mandan WhatsApp, me pueden mandar mail, si no se animan al WhatsApp, no muerdo, así que me pueden escribir por cualquier vía, que les voy a contestar, o por comentarios en el canal de YouTube, suscríbanse, espero poder hacer videos más seguidos, pero bueno, es el tiempo que tengo, me la paso laburando, así que no tengo mucho tiempo y voy haciendo pedacitos de PowerPoint a lo largo del tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias.